Hola, hola. Este es un vídeo explicativo para el siguiente trabajo de cultura emprendedora que vas a tener que hacer, consistente en resolver unos supuestos de conflicto laboral, de derechos laborales, usando el Estatuto de los Trabajadores. Para eso, lo primero que tienes que hacer es, obviamente, leer bien la pregunta que se te hace. Vas a tener 5 preguntas, 5 supuestos que vas a tener que resolver. Bien, pues léelos bien, porque muchas veces, por no leer bien las instrucciones o la enunciado de la pregunta, las cosas no se resuelven. Después, lo que tienes que hacer es buscar el artículo del Estatuto de los Trabajadores que responde a la pregunta, que responde al supuesto. Esto es lo que va a pillarte más tiempo, lo que va a hacer que esto no se haga en un minuto, porque el Estatuto de los Trabajadores tiene muchísimos artículos. Va a tener que indagar, buscar entre todos ellos hasta encontrar aquel que responde a la pregunta que se te hace. Y en último lugar, una vez que has encontrado el artículo que te puede responder a la pregunta, vas a tener que dar una breve explicación. Voy a resolver aquí 2 supuestos de ejemplo para que lo puedas tomar como modelo. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este supuesto. Una mujer recibe 100 euros menos por el mismo trabajo, formación y experiencia que sus compañeros masculinos. ¿Es eso posible? Bien, la respuesta puedes intuirla. De hecho, todos sabemos que es ilegal hacer una discriminación por sexo, por género, por raza en el mundo laboral. Pero lo que yo te estoy pidiendo es que fundamentes la respuesta a esta pregunta con un artículo del Estatuto de los Trabajadores y con una explicación que tú des. Bien, pues lo que yo voy a hacer ahora es intentar encontrar de hecho el artículo del Estatuto de los Trabajadores que responde a esta pregunta. Para eso, efectivamente, me voy al Estatuto de los Trabajadores. Aquí esta página web tiene un link en las instrucciones que te he dado y yo tengo que ponerme a buscar entre todos estos artículos cuál es el que me va a responder a la pregunta del supuesto que hemos leído antes. Para eso, lo más socorrido es hacer una búsqueda, buscar en la propia página, a ver por dónde está, yo lo sé, aquí, buscar en esta página. Y voy a poner, por ejemplo, igualdad. De hecho, a mí ya me aparece aquí un artículo 28 que dice igualdad de remuneración por razón de sexo. Yo en este caso he tenido suerte, he hecho una búsqueda y enseguida me ha salido el artículo 28, que es el que regula la igualdad de remuneración entre sexos, que es justamente lo que me pregunta lo que me pregunta el supuesto. Si yo pincho ahí, me dice, artículo 28, igualdad de remuneración por razón de sexo. El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella. Bien, pues yo una vez que he encontrado el artículo, ¿vale? El artículo del Estatuto de Trabajadores, tengo que hacer una selección de este artículo, de este texto, y copiarlo en el documento, lo voy a poner otra vez aquí, en la cuadrícula con la que yo tengo que hacer el ejercicio, de tal manera que me queda algo así. Artículo 28, igualdad de remuneración por razón de sexo. El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor, la misma retribución, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo. Con esto yo habría casi respondido al supuesto y a la pregunta que me hace. Pero además tengo que añadir una explicación. Esa explicación yo la he puesto tal que así. Si el trabajo desempeñado por un trabajador o trabajadora tiene las mismas características que la de otro compañero o compañera, debe tener la misma retribución.
Otra cosa es verdad que tuviese distinta formación, que tuviese menos horas o más horas, o que tuviese otra experiencia, años de trabajo, entonces sí se podría pagar distinto, pero a mismas condiciones, misma retribución. De este modo, yo habría resuelto este supuesto práctico. E insisto, hay que poner el artículo del Estatuto de los Trabajadores al que se refiere, hay que poner luego también una explicación. Y ojo, no basta con poner solo artículo 28, no. Tienes que poner artículo 28 y un breve resumen de lo que dice el artículo. Y luego la explicación. Si no están todos estos elementos, la pregunta no está respondida. Cuidado. Otro ejemplo. ¿Tienen los trabajadores derecho a huelga? La pregunta es muy evidente, muy clara. Sí, tienen derecho, pero insisto, hay que fundamentarlo con un artículo del Estatuto de los Trabajadores y con una explicación. Así que, de nuevo, yo tendría que irme al Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Voy a la página de inicio y tendría que emprender una búsqueda de entre todos estos artículos, que insisto que esto es lo que más tiempo te va a pillar, para ver dónde se regula el derecho de huelga. Yo, por ejemplo, puedo coger y, buscando en esta misma página, poner huelga. Pongo huelga y, desgraciadamente, no hay ni una sola palabra en todo este articulado que diga huelga. Así que eso te va a pasar en muchas ocasiones. Yo tengo que, en este ejercicio, yo tengo que coger y probar otra vez, o leyendo o buscando. Voy a poner, por ejemplo, derecho, y me viene aquí derecho y deberes laborales básicos. La huelga es un derecho laboral básico. Voy a ir al artículo 4, derechos laborales. Y el artículo 4 me dice, los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y el alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de, me viene, pues mira, trabajo, libre sindicación, negociación colectiva, y aquí ya lo tengo. Efectivamente, la huelga es uno de los derechos laborales básicos del trabajador. He localizado el artículo y la sección, además, dentro de ese artículo, que me dice que los trabajadores tienen derecho a huelga. De nuevo, yo tendría que volver a mi documento, ¿vale? Aquí lo voy a poner. Y copiar el extracto del artículo que se refiere a la huelga. Yo he puesto artículo 4, derechos laborales, punto 1, los trabajadores tienen como derechos básicos, y he seleccionado el apartado E, donde se ve que tienen los trabajadores derecho a huelga. Una vez que he localizado el artículo, le doy una explicación. El Estatuto de los Trabajadores reconoce como derecho básico el de la huelga, aunque ésta tiene una normativa que regula su correcta realización. Así que, con este mismo funcionamiento, tú tienes que resolver los 5 supuestos que te han tocado. Yo te he dado aquí un ejemplo de cómo se resuelven 2 de ellos. Ahora tú tienes que hacer lo mismo, pero insisto, si no está el artículo bien localizado y no está la explicación hecha, el ejercicio no está hecho y por lo tanto no es válido. Así que adelante y mucha suerte.